¿Estoy loco o estoy poseído? ¿Necesito un psiquiatra o necesito un exorcista? Exactamente, ¿qué viene siendo la diferencia? Y si hay una diferencia entre, ¿verdad?, salud mental o estar enfermo mentalmente y una posesión demoníaca. Hoy le traeremos, tal y como es, la verdad sobre esa pregunta muy urgente para millones de gente. Lo haremos en una manera responsable y verificada en cuanto a esas preguntas. Tenemos hoy el privilegio de tener a uno de los expertos más expertos de todo el mundo, y eso no es una exageración, sobre esta pregunta de posesión o de enfermedad mental. En el programa de hoy, aquí con Poder y Consejo con Pastor Sammy Salazar, tenemos a el psiquiatra, el doctor Richard Gallagher. El doctor Richard Gallagher es un doctor de medicina del estado de Nueva York de los Estados Unidos. La clínica de él y oficina de él ofrece los servicios en la área de cómo él es un psiquiatra y ofrece sus servicios para muchos. Es un profesor de la Universidad de la Escuela de Medicina New York Medical. También es uno de los psicoterapias de Columbia University. Sobre todo, él es cristiano, es hijo de Dios y también desde los 1990s es un miembro activo y principal de la Asociación Internacional de Exorcistas. Por la razón que él es un experto en la área de la psiquiatría y también de la guerra espiritual, él es considerado un experto científico en cuanto a las preguntas o las ocasiones en que se llevan a cabo de muchos cleros y gente en cuanto a la posesión demoníaca. Con esa experiencia, el doctor Gallagher ha tenido la oportunidad de asistir en innumerables, ya creo que ha perdido el cuento, cuántos exorcismos él ha asistido o ayudado a la gente que ha pasado por estas cosas. Entonces él ha escrito un libro por urgencia de muchos en el clero, en cuanto ministros les pidieron que escribiera él el punto de vista de un psiquiatra en cuanto a la posesión demoníaca, y escribió un libro que se llama Demonic Foes, los enemigos demoníacos. Ahora, esto no es algo en que el doctor Gallagher, ¿verdad? Aquí está apenas aprendiendo, está en aprendizaje, sino que él tiene ya casi más de 25 años entrado en esa área de guerra espiritual como un psiquiatra y un asistente en innumerables números de exorcismos. Y de esas experiencias, él, por la urgencia de otros, escribió este libro, Enemigos Demoníacos, Demonic Foes, por el doctor Richard Gallagher, que en mi opinión es uno de los libros mejores para dar una primera experiencia, ¿verdad? De primera experiencia, datos y experiencias de qué es lo que sucede durante estos tiempos desde el punto de vista de un doctor de medicina. Doctor Gallagher, bienvenido al programa Poder y Consejo con Pastor Sammy. Gracias a usted, Pastor Sammy, y le agradezco mucho su invitación a su programa. Ahora, antes de empezar, yo quiero decir, yo leí su libro y al saber que usted iba a escribir este libro, yo pagué antes de que el libro saliera y esperé como aproximadamente 2 años para que saliera y yo le quiero decir, no me gustó esperarlo, pero me dio mucho gusto ya cuando salió, y entre cuando salió yo lo leí rápidamente. Ahora, principalmente
yo también trabajo en la área de psicoterapia en una clínica y en oficinas y en otros medios en todo el mundo. Entonces, al saber que uno de mis colegas que admiro mucho, el doctor Richard Gallagher, escribió un libro del punto de vista de un psiquiatra y también como también principalmente soy un ministro, soy pastor, entonces quería escuchar a otro colega escribir lo que yo también he visto, pero en cuanto al doctor Richard Gallagher, su experiencia es mucho más inmensa que yo creo que otro individuo que está en el clero o ha trabajado con el clero, pero también en la área de la salud mental. Entonces, escuchar una voz de alguien de este nivel, um, estamos hablando de otro rango, ¿verdad? Aquí en cuanto a la calidad de escuchar a alguien de la posición médica y también, como cristiano, la posición espiritual. Y sobre todo con una perspectiva balanceada. Y por favor, les digo a todos los que están escuchando, si pueden adquirir una copia de este libro, por favor, adquiéranlo. Doctor Gallagher, si nos puede decir un poquito más sobre el libro y también dónde la gente puede adquirirlo. Gracias, pastor. El libro es muy fácil de encontrar sobre los varios medios de ordenar, ¿verdad? Los libros en línea y está, ¿verdad? La compañía que me ayudó a producir el libro es HarperCollins. Y también si pueden ir a el sitio del internet de HarperCollins, también ahí lo pueden ordenar. La compañía HarperCollins me permitió escribir este libro en cuanto, pastor, como yo lo quería escribir, como un psiquiatra, pero también un creyente. No esperaban ni me estaban empujando a hacer o escribir el libro en una manera sensacionalista, ¿verdad? De hacer exageraciones tampoco, aunque el libro sí tiene bastantes incidentes de, ¿verdad? Que uno va a considerar casi no poder creerlo por los cuentos que están allí. Ahora no quiero decir no son cuentos, son experiencias reales que los estoy diciendo como un doctor de medicina, una persona de ciencia. Ahora, claramente tengo unos casos que me enfoqué porque son muchos y quiero hablar sobre ciertos casos que tienen ciertas características que van a ayudar al que está leyendo el libro a entender la naturaleza de la posesión demoníaca. Pero también puedo tener la oportunidad de expandir más entre el punto de vista científico, históricamente y otras cosas. Especialmente a cómo vamos a hacer la diferencia y cómo se detecta la diferencia entre una persona que tiene problemas con salud mental, enfermedades mentales o problemas emocionales. Y cuando es eso y no es eso, y al contrario es una posesión o un ataque demoníaco. Gracias, doctor Gallagher. Y si ustedes pueden comprar y adquirir ese libro y leerlo, si pueden dar ¿verdad? Una revista o dar su punto de vista donde lo compraron, sea el sitio de Amazon, Barnes Noble o otros medios, o ahí en HarperCollins, el sitio de HarperCollins, y puedan poner su punto de vista en dónde escucharon de este libro y qué es de su punto de vista, qué es lo que ustedes pensaron sobre el libro. O si también pueden poner en los comentarios de aquí abajo cómo leyeron el libro y cómo les impactó su vida. Ahora les enfatizo, este es un libro que está escrito de experiencia personal y principal en cuanto a posesiones demoníacas, sin tener que estar más bien para hacerlo un cuento para una película, pero quiero decirles a leerlo, van a sentirse como que si están en una película porque
Las historias son muy impactantes. Ahora, en la página 245, Dr. Gallagher, ahora quiero decirle que yo leí su libro y ya con tanta anticipación, al agarrar el libro, pues lo devoré, lo escribí, por donde quiera hice tantas notas, porque aprendí tanto del libro como ministro y también como alguien que trabaja en la salud mental. Y me gustó algo que puso en la página 245 y es lo siguiente. Y es un dicho romano del tiempo de los romanos y en latín así se dice, tu res agitur. Y quiere decir, esto también tiene que ver contigo. Ahora, doctor Gallagher, si nos puede decir, este tópico en cuanto al sentido de los demonios, ¿es algo que realmente tiene que ver con todos o nomás es algo que le interesa a muchos porque más o menos vamos a ver durante el tiempo del año en cuando hay festivales que se enfocan en cosas así como el Día de los Muertos o en el Estados Unidos se practica el Halloween? O otras, ¿verdad? Otras culturas que tienen festivales del otoño, el parte del otoño del año. Oh, doctor Gallagher, es algo que realmente sí debe de ser algo que debe de estar en la mente y deben de estar preparados cada persona que existe durante todo el año, no nomás durante el otoño o durante tiempos de festivales. Bueno, pastor, así como usted dice, lo que quiero decir es la razón que sí pongo allí muchos dichos romanos y griegos es porque en la universidad yo estudié extensamente el latín y el griego. Pero en cuanto el dicho tu res agitur, es algo que me fascinó porque en la Universidad de Princeton, cuando yo estudié esos lenguajes, también me llevaron a leer la Biblia y traducir la Biblia específicamente en el lenguaje del griego. Ahora, en cuanto a este dicho, eso también ¿verdad? Tiene que ver contigo. Se ha hecho más como un término legal. Y los abogados, cuando están en el juzgado delante de un juez, en cuanto a hablar con alguien que tienen que poner allí de testigo, es un término que se usa, en cuanto a hablar con los testigos y decirles esto también tiene que ver contigo. ¿Estás tú envuelto en esta situación? Piénsalo o no. Y yo digo como un doctor de medicina, un científico y también como un creyente, todos somos afectados por los demonios. No es necesariamente que llegamos a ser poseídos inmediatamente o en ninguna razón, yo creo en toda nuestra vida, quizás no llegaremos a ser poseídos. Pero si no tenemos cuidado, podemos llegar allí. Todos tenemos las situaciones en que sufrimos tentaciones, pero muchos creyentes piensan que eso es solo algo de la naturaleza humana. Pero los demonios tienen un papel muy integral en cuanto a las tentaciones que personalmente nosotros enfrentamos. Los demonios tratan de hacer una influencia en tu vida. Sí, en tu vida. Todos que están escuchando, ellos están tratando de influenciar tus decisiones que te van a afectar a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y también, no nomás en las decisiones, emociones, cosas psicológicas, y también en cuanto a toda tu vida, tu salud, etcétera, y sobre todo más tu vida espiritual.
Ahora, esto es en lo común de la naturaleza humana que es pecaminosa. Somos salvos si estamos en Cristo, pero todavía tenemos la batalla con la naturaleza pecaminosa. Y el libro sí tiene enfoque no necesariamente en lo común, sino también en ataques extraordinarios que regularmente la gente escucha, pero no poder entenderlos o creerlos, lo descuentan como que es algo que no existe, pero está pasando y le está pasando a millones de gente. Y en esos casos estamos hablando sobre ataques muy directos a individuos y directamente ya no es influencia, sino ataques directamente por demonios. Ahora, con la tentación común, aunque los demonios están haciendo eso y tratan de causar esa tentación común, influenciarte por la tentación, no pierdes tú tu voluntad de sí mismo. Pero cuando llegamos a la posesión demoníaca, casi todo el tiempo, la persona llega a perder el sentir de su decisión propia, de dominio propio. Lo pierde en etapas, lo pierde en situaciones que ni ellos ya están conscientes, sino pierden el dominio propio en hacer sus propias decisiones. Es en esos casos que el demonio o demonios, si hay más de uno, toman control de la voluntad de la persona y la persona ya no tiene su propia voluntad. Eso es un proceso en cuanto tenemos la naturaleza pecaminosa y decidimos hacer lo bueno o lo malo. Nosotros tenemos ese poder de decidir y cambiar las cosas. Pero si llega a una situación en que la persona ya está poseída, sea lo que sea, la persona ya perdió la voluntad propia, el dominio propio de hacer sus propias decisiones en muchas ocasiones, entonces los demonios sí, ya tienen control total. Y en muchas culturas, y casi todas las culturas paganas más bien, hay ese sentir y creencia común, Pastor Sammy, de que hay demonios, espíritus que atacan personalmente a los individuos también. Ahora la distintiva quiere decir que en el cristianismo el creyente o el clero tiene el poder y la autoridad dada por Jesucristo de echarlos fuera. En las otras culturas ya bien viene siendo que es algo que tenemos que aprender cómo manejar, cómo tratar o cómo vivir con ese ataque o evitar ese ataque. Pero nunca estar en el nivel de pelear para atrás. En cuanto al cristianismo, Jesucristo combate los demonios y le da a la iglesia el poder de poder hacerlo. Ahora, esta creencia es muy común en todo el mundo. La cosa es que yo, como un científico, un doctor de medicina, he podido participar en combates personalmente contra los demonios por medio de muchos exorcismos y investigar más información sobre los exorcismos. Gracias, doctor Gallagher. Ahora, en lo que yo estoy interesado también y quiero, si es posible, por favor, que comparta con nuestra audiencia, usted está diciendo que usted siendo un doctor médico, un hombre de ciencia, ¿verdad? Doctor Gallagher, pero está envuelto en los exorcismos y a veces la gente ya escuchar eso está diciendo, él no es un doctor verdadero porque cree en lo sobrenatural. Y usted está diciendo que es algo común que se cree en culturas en todo el mundo históricamente y hasta hoy es algo que millones de gente lo creen, no lo negan.
Y al aceptarlo no quiere decir que nomás es aceptarlo, sino que mucha gente testifica que lo han o lo están o lo han visto o lo han experimentado. Entonces, ¿nos puede dar la perspectiva, usted siendo un hombre de ciencia? Y también se reconoce el doctor Gallagher como el experto científico en cuanto al exorcismo o la batalla contra los demonios. ¿Nos puede dar usted la perspectiva o algo de explicación, doctor, en cuanto al punto de vista científico cuando llega uno a la situación de ataques demoníacos? Ahora, doctor Gallagher, lo que yo le pido es un poco de consideración porque hay gente que obviamente por varias razones no están muy seguros de las cosas cuando se viene a lo espiritual. Y lastimadamente no aceptan nada. Están llenos de duda y cuando uno dice, bueno, a un doctor de ciencia, un doctor de medicina, ha venido a ser un consultante científico en cuanto al exorcismo, como que se ríen y no lo quieren aceptar porque dicen, pues obviamente esto no es, no va junta a la ciencia. Sí, nos puede dar unos ejemplos más o menos o algo, un poco de razón en cuanto a la ciencia y un poquito de historia sobre el exorcismo y la ciencia. Eso es una muy buena pregunta, Pastor Samuel, pero mire, déjeme darle un poquito de información histórica y también científica. Cuando yo estuve en la universidad y tuve que estudiar la literatura clásica de los griegos y los latinos, la literatura me fascinaba, pero yo quería venir a ser alguien que podía traer aliento y ayuda a la gente. Entonces, en ese punto, pastor, yo decidí buscar más mi carrera en cuanto a la medicina. Al asistir a la escuela de medicina también, entonces hice mi residencia en el área de psiquiatría y esa ha sido mi especialidad por muchos años. Y eso, por la gracia de Dios, lo pude lograr en la Universidad de Yale. Al estar en mis estudios allí, obviamente estoy muy bien entrenado en el método de ciencia. Lo que muchos que niegan en cuanto a lo espiritual, pastor, es que viene siendo de que en cuanto a la ciencia tiene su lugar en tener que buscar y buscar respuestas en cuanto a cosas que no sabemos, pero tiene sus limitaciones también. No todas las cosas pueden ser reducidas al método de la ciencia para poder reproducirlo en un experimento, por ejemplo. La palabra ciencia realmente quiere decir conocimiento. Y obviamente lo que mucha gente está dispuesta a querer ver como prueba de cosas científicamente es de que algo se puede reproducir y los resultados pueden ser reproducidos. Eso no todo el tiempo es algo que es posible, pero nomás porque no es posible, no quiere decir que no es verdad. Y el conocimiento es mucho más allá del método científico que mucha gente ha estado dispuesta a pensar que así tienen que ser las cosas en, ¿verdad?, los últimos décadas que estamos viviendo. Cosas como morales o virtudes o datos históricos. Eso no son algo que se puede reproducir de acuerdo con el método científico, pero en ninguna manera, Pastor Sammy.
Quiere decir esto que no son verdad. Ahora, todos los científicos y en los laboratorios, los estudios que se pueden hacer y reproducir los mismos resultados por los experimentos que se están haciendo, de acuerdo con el método científico, lo que se dice en inglés, a scientific method. No quiere decir que eso no es verdad. Claramente tiene su lugar, pero no todas las cosas pueden llegar a ser reducidas a ese proceso para verificar si son verdad o no, si son científicos, si son verdad. Punto. Yo estoy muy de acuerdo al método científico, pues nos ayuda especialmente en la área de medicina, pero no todo, otra vez lo digo, puede ser reducido para esto, o en este proceso. No, en cuanto a los datos de la verdad de los exorcismos o las posesiones, estos son datos históricos y ellos llegan y caen en otra categoría que no se puede reducir al método científico, pero son verdad. Pues hay muchos testigos que testifican y los que son testigos de esos exorcismos o posesiones demoníacos son testigos que pueden ser verificados por nombre, tiempo, edad, locación, área, el calendario, y estaban en sus todos sentidos, estaban bien, con buena salud mental. Ahora, en cuanto a los muchos datos y sucesos que están documentados en mi libro, Demonic Foes, demonios que son enemigos de la humanidad. Esos sucesos llegaron a pasar en frente de muchos testigos, incluyendo yo mismo, que soy un hombre de ciencia y de medicina. Entonces, la posesión demoníaca llega a ser un dato, un suceso que está pasando o ha pasado y cae bajo la categoría de históricamente. Por ejemplo, en la historia sabemos que el primer presidente de los Estados Unidos cruzó lo que se dice el Delaware, el río Delaware, y al cruzarlo, eso fue verdad. Pero no puede ser algo que se puede reproducir una vez más, acuerdo del método científico. Pero no quiere decir que no es verdad y no pasó, simplemente porque no se puede reproducir los resultados de Washington cruzando el río Delaware. Pues puede ser verificado porque mucha gente fue testigo de lo que pasó y lo que vieron en cuanto él cruzó ese río. Y llega siendo lo mismo cuando estamos hablando del fenómeno espiritual, especialmente cuando se llega a lo que también hablamos de los milagros. Y es decir, como usted, pastor, y yo somos creyentes y sabemos en el poder de Dios, lo hemos visto y hemos sido testigos de milagros que se han hecho en el nombre del Señor Jesucristo. Pero no es algo que se puede reproducir así nomás por el método científico. Ahora, en el sentido histórico, yo digo, hay dos libros en particular que han documentado muchos sucesos del exorcismo durante el tiempo de la historia. Los autores de estos sucesos no eran creyentes, pero sin embargo eran dudores y no creyentes del Evangelio del Jesucristo. Pero ellos documentaron esos sucesos y más bien a veces lo atraían o lo atributaban a enfermedad mental. Pero la enfermedad mental no es necesariamente lo mismo en que haya sucesos que incluyen cosas sobrenaturales como estar en el aire, flotar en el aire, tener la fuerza sobrenatural que una persona muy chica puede tirar a 3 hombres muy fuerte. Eso no es posible. Obviamente se toma o hay algo sobrenatural que está pasando allí y hay testigos que están viéndolo.
Y la que estoy hablando de ella se llama Erika Vulbignon y ella escribió más o menos varios cuentos y libros y sucesos de mucha gente que fueron testigos sobre posesiones demoníacas. Y allá atrás de los 1970s ella hizo una encuesta sobre diferentes culturas en el mundo. Ahora, esta encuesta que ella, la doctora Erika, hizo en más de 374 culturas en todo el mundo. La mayoría, casi todos, hablaban sobre tiempos durante el tiempo de la historia y el tiempo contemporáneo en que gente sufría posesión de demonios o espíritus. Ahora, lo que yo quiero aclarar es que simplemente porque hay la falta de evidencia no quiere decir que esos sucesos no llegaron a pasar, simplemente porque no hay evidencia. Pero sin embargo hubieron muchos testigos en más de 374 culturas. Y en cada de esas culturas hay centenares de testigos de que miraban la posesión diabólica de individuos. Ahora también, más contemporáneo, es un hombre, un doctor de antropología. Él es de Alemania y él también hizo muchas encuestas, muchos estudios sobre posesión diabólica. Y él pudo documentar miles de casos, me escucha bien, miles de casos de posesión demoníaca, con centenares de testigos también, de que era algo sobrenatural. No era una cuestión de salud mental, sino era algo sobrenatural. Aparte de los resultados que él estaba llegando a ver es de que otras culturas también están pensando que no eran necesariamente espíritus demoníacos, sino que eran espíritus o almas de la gente que ya había fallecido. Pues también en la cultura griega y la cultura romana se pensaba que los dioses, las diosas o otros espíritus de la divinidad podían llegar a poseer a la gente. Ahora, lo más interesante aquí es de que en el pueblo de Dios, el cristiano que viene de la fe ortodoxa, que la tradición, como es la palabra de Dios, que cree lo que Jesucristo enseñó, nosotros tenemos la autoridad y el exorcista demanda del demonio que se está manifestando a revelar su nombre. Al hacer eso, los demonios a veces mienten de quién son o mienten de su identidad. Pero bajo la autoridad de Jesucristo tienen que decir la verdad. Y a veces ellos confiesan que han estado echando mentiras de su identidad. Y realmente no son las almas de los que se han fallecido anteriormente. No son otros dioses, sino que son demonios. Pero usan y se esconden bajo esos otros pensamientos de los pueblos paganos. Ahora, lo que es bueno es de que cuando los demonios empiezan a confesar su nombre y obedecer lo que se les está mandando por el exorcista cristiano, la diferencia es que aquí se manifiesta la autoridad de Jesucristo por medio del clero que está haciendo ese exorcismo, el creyente que está haciendo el exorcismo y echando fuera el demonio. Pues aquí el demonio entiende que ellos son sujetos a la iglesia del Señor. Cuando pasa esto, el demonio se está sujetando a la autoridad de Jesucristo. Reconoce que Jesucristo es la autoridad y tiene que confesar y cooperar con decir la verdad, porque hasta ese punto son muy mentirosos y decepcionan hasta cuando se están manifestando. Ahora es muy interesante, doctor Gallagher, como usted está diciendo que usted estudió el latín y el griego, porque para mí cuando yo pienso sobre
a las palabras griegas y en ese tópico viene la palabra entusiasmado o entusiasmo. Y que viene diciendo que la palabra está quebrada en dos, que viene siendo algo dentro, en Zeus, que viene siendo el dios Zeus o Zeus, que como un dios como Zeus está y viene adentro de un hombre o una mujer, y por eso andan así, como dicen, entusiasmados, porque andan comportándose en una manera o haciendo cosas que realmente ellos no pudieran hacer como humanos, pero sin embargo lo están haciendo porque hay algo que ha venido a poseerlos, un espíritu, una deidad que vino a poseerlos. Ahora, con este punto, doctor Gallagher, si puede darnos un poquito de distinción o información sobre cómo los griegos estaban, como quien dice, lo miraban como una cosa buena, que una deidad viniera, un ser viniera a estar adentro de la persona. Al contrario, al cristianismo, si es un espíritu fuera del espíritu de Jesucristo, ellos están dispuestos a sacarlo y echarlo fuera. Y al contrario, los griegos o los romanos le daban la bienvenida. ¿Tiene un poquito de información sobre eso, doctor Gallagher? Bueno, como todas buenas preguntas, la respuesta va a ser un poquito complicada, pero ahí le va. Siendo que yo estudié el latín y el griego por muchos años, yo estoy muy bien enterado de que ellos tenían una palabra que se llamaba daimon. Y el daimon no necesariamente era atribuido a una deidad, sino que es la palabra exacta que también se usa en el Nuevo Testamento. Pues el Nuevo Testamento fue escrito en griego y la palabra daimon, de allí viene la palabra demonio. Y ahora esa palabra exacta también fue usada por los eruditos judíos también antes que viniera Jesucristo. Y esa palabra también se usaban por los judíos en cuanto a describir los espíritus malignos. Ahora, Pastor Sammy Salazar, usted está muy bien. Está exacto en cuanto a la palabra entusiasmo, exactamente como lo dijo usted. Y la interpretación de ellos, los judíos y no los judíos, sino los griegos y los romanos, era de que si una persona tenía muchos dones o carisma, ellos estaban entusiasmados, poseídos por una deidad. Ahora, hasta esa palabra ha venido a ser usada mucho en la área de cristianos o los cristianos que creen en los dones del Espíritu. Pues dicen que la persona tiene mucho carisma o mucho entusiasmo por los dones que el Espíritu Santo da. Pero no es lo mismo en ese sentido. Pero yo no diría que son poseídos por el Espíritu Santo, sino que son llenos con dones de carisma, donde viene la palabra carisma o carismático, vienen con el poder y los dones del Espíritu Santo. Ahora, esos dones vienen siendo como un poder para llevar a cabo la misión de Jesucristo aquí en la tierra. Pero lo que yo quiero enfatizar es que los demonios no vienen a dar dones, sino que a hacer un ridículo y destruir la obra de Dios en la vida del humano, de hacerlo casi como un animal, de quitarle la virtud, de quitarle el dominio propio, el sentir de lo que Dios los hizo hacer únicos, y no nomás influenciar por el pecado, la tentación del pecado, sino darles mensaje y subirse al cuello que ellos les están dando mensajes sobrenaturales y ellos tienen un punto de contacto que no los demás tienen, más que ellos lo tienen por el acceso que ellos tienen por estos demonios. Muchas gracias, doctor Gallagher, por esa información. Y como lo digo, esto no es una conversación que es muy fácil tener con un cualquiera, ¿verdad? En cuanto
tenemos aquí el privilegio de hablar con alguien que es un psiquiatra, pero a la misma vez el doctor Gallagher es un doctor de medicina y tener esas discusiones sobre las emociones, cosas de la psicología y cosas de los demonios o lo sobrenatural es muy raro. So, gracias, doctor, por darnos esta información. Ahora, doctor Gallagher, es fascinante, me fascina como le digo, para poder tener esa conversación con usted, pero toda esta experiencia que usted está hablando sobre los exorcismos, que usted ha sido parte de hacerlos, eso no pudo ser, sin embargo, si hubiera un ministro, un sacerdote, Father Jacques, que es del clero, pero él cruzó, ¿verdad?, el puente o hizo un puente para que usted lo pudiera cruzar siendo parte de los laicos y trayéndolo al lado del clero como un psiquiatra para poder ayudar a la gente que está sufriendo de ataques demoníacos. ¿Me puede decir un poquito de Father Jacques, el sacerdote Jacques? ¿Cómo es de que él era un sacerdote que hacía exorcismos y cómo llegó a ser que él lo trajo a su lado y ser un mentor para usted? Bueno, pues, como le digo, yo siendo un médico, él vino a mí para verificar que no hubiera ninguna enfermedad mental en los casos en que él estaba trabajando para exorcismos. Todo lo que yo hago en mi carrera es porque la gente viene hacia mí, no necesariamente yo ando buscando a dónde meterme o qué hacer en casos como estos. La gente me busca a mí, los ministros, pastores me buscan a mí. Luego, por mi interacción con esos exorcistas que, por favor, entiéndame, en esos tiempos no había tantos, y porque no había tantos exorcistas, muchos de ellos tenían que andar viajando de una ciudad a la otra, un estado al otro, para poder hacer esos exorcismos. Y claro, pues ahí andaba yo de asistente en esos exorcismos, y obviamente pues por eso es que me llevaban a mí. Y obviamente al estar siendo uno de los asistentes o consultantes en cuanto a la psiquiatría y cosas de medicina, bueno, pues estos colegas me quisieron atraer y a que yo hiciera parte de la Asociación Internacional de Exorcistas. Dentro de tiempo, pues me pidieron escribir revistas para los periódicos y otras revistas que están allá afuera en el mundo, o magazines. Pero luego también me pedían que tuviera la cara para estar en programas como de televisión. Porque muchos ministros no quieren estar en el televisión porque sienten que eso no es el llamado de ellos. So me mandaban a mí. Estuve como en programas de noticias en el cable y luego también estuve en uno de los revistas como el Washington Post, que es ¿verdad? Un noticiero muy importante en los Estados Unidos. Entonces, siguiendo adelante, muchos ministros y sacerdotes me pidieron que pudiera hacer un libro y en ese libro poner mucho de mis acontecimientos y, ¿verdad?, de mis testimonios de lo que yo ayudé en el lado científico y en el lado médico en cuanto a estas posesiones. Ahora, estaba como el psiquiatra sobre la Universidad Cornell University, y el sacerdote Jacques me vino y él fue el primero que me consultó en ayuda para accesar y ayudar con la gente que estaba buscando ayuda en esta área.
y verificar si tenían alguna enfermedad mental o no. Ahora es muy interesante porque él vino a mi oficina y en la Universidad de Cornell y ya dentro de tiempo también llegué a ser un profesor allí. Y él vino sin una cita ni nada, nomás él vino y me pidió que por favor examinara a una mujer que él traía, pues estaba llena de moretones. Le resultaban moretones espontáneamente y nadie sabía por qué. Pero ella gritaba y lloraba porque sentía que lo estaban atacando y golpeando. Y el esposo, al estar allí viéndola, no sabía qué hacer. A veces, gente que sufre en esos ataques diabólicos dicen que se sienten que son golpeados por dentro y a veces dicen que son golpeados por afuera. Y entonces, en este sentido, yo estaba hablando y estaba viendo, examinándola. Y obviamente no era ninguna situación de salud mental, sino que era realmente un ataque diabólico. Y claramente, siendo que soy entrenado como un psiquiatra, yo hice mis examinaciones y todavía soy un psiquiatra tradicional. Créalo o no, no soy un psiquiatra que anda haciendo cosas de imaginación o superstición. Soy un psiquiatra tradicional. Pero yo lo que estaba viendo era que había algo, una entidad que no era regular y no tenía nada que ver con la salud mental. Ahora, cuando él vino, inicialmente yo claramente dije que siendo un creyente en el Evangelio, aunque soy creyente, yo también pensaba y miraba que mucha de la gente que decía que estaba poseída por el enemigo realmente necesitaban asistencia psicológica, no necesariamente un exorcismo. Entonces, Father Jacques, el ministro, me dijo, bueno, obviamente tú tienes tus dudas y quiere decir que tú eres la persona perfecta para este trabajo porque estás dudando y no necesariamente vas a decir que son poseídos así nomás porque sí. Ahora el padre Jacques y su asistente, el padre A, claramente esos no son sus nombres verdaderos, pero los usaban para poder tener su identidad secreta, ¿verdad? Pero empezaron a mandar muchos casos para verificar si realmente están poseídos o no. Ahora, ténganlo por seguro, lo que eso estaba sucediendo como aproximadamente 25 años atrás. Y por eso me tenían que mandar todos esos casos porque también necesitaban ayuda, pues eran nomás unos cuantos exorcistas en toda la nación y necesitaban mucha ayuda. Y todos los casos que me traían era muy interesante porque venían de todas áreas de la nación. Hoy en día muchos de los exorcistas pues atienden a la gente en la área en donde ellos están. Pero en ese tiempo eran de toda la nación. Ahora, por mi experiencia, el director de psiquiatría, él también es un creyente y me dice, creo que tú, doctor Gallagher, has sido el médico que ha visto más casos de posesión diabólica que cualquier otra persona en el mundo, pues hasta a veces los miras por Zoom o la computadora, ¿verdad? O Skype, bueno, con la tecnología moderna, pero no creo que hay gol. Y quizás yo creo sí, está bien que yo soy el médico que ha visto posesiones diabólicas más que todos en la historia hasta este punto. Entonces yo como médico hice lo mejor que pude para evaluar a esta mujer y tomé exámenes de la sangre de ella, porque sí hay enfermedades o situaciones en que la gente puede tener moretones, hacerse moretones por ciertas cosas de enfermedad, especialmente cuando hay desorden en la sangre o hay una enfermedad por medio de la sangre. Y obviamente en otras razones y cosas que tener que verificar, estamos pensando
también tenía que verificar si yo creo que no había violencia doméstica en el hogar de ella. Y obviamente, cuando yo hice todos mis estudios, no había ninguna razón por decir, había una razón médica, una razón científica, vamos a decir, o una razón psicológica o de enfermedad mental por cual ella estaba sufriendo todos esos moretones. Déjeme aclarar, esto es después de hacer todos los exámenes de medicina y de sangre. Ahora, déjeme seguir adelante. El esposo y la esposa y la familia miraban que esa mujer estaba simplemente acostada en su cama y luego parecía que era atacada como un martillo y era golpeada, pero ella no había nada que los que estaban allí pudieran ayudarle. Pues parecía que era algo invisible que la estaba atacando. Ahora quiero verificar que no nomás los estudios eran de sangre, sino también hice estudios neurológicos del cerebro también, y todo salió bien. Entonces, al compartir lo que yo descubrí, que no descubrí nada, entonces le dije al médico, mira, realmente creo que en esta situación ella está siendo atacada por una entidad demoníaca. Y el sacerdote Jacques, dijo, bueno, confirmaste lo que yo estaba pensando. Y mientras que hablaban sobre este caso, la conclusión era de que no estaba poseída, sino más bien era un ataque demoníaco, en que era una opresión y no una posesión. Ahora, en cuanto a su mentor, ¿verdad? El padre Jacques, doctor, usted habla como que, bueno, en una manera muy tierna, como que sí está hablando de su padre mismo, en agradecimiento por todo el trabajo que él hizo y ser un mentor para usted y enseñarle, ¿verdad? ¿Qué es la vida real aquí en cuanto a tener que tratar con los ataques diabólicos? Yo lo que pienso es, ¿tendría algún consejo para otros ministros o advertirles que es necesario también tomar ese paso y ser mentores a alguien más? Porque muchos ministros saben de estas cosas, pero creo, doctor Gallagher, que como que no es necesariamente que hacen el ojo ciego, sino que nomás tienen hasta cierto punto miedo de tratar de ayudar en esta área. ¿Qué sería lo que usted quisiera aconsejarle a esos ministros en tomar a alguien y ser un mentor y ayudarles a aprender sobre estas cosas? Pues es algo que muchas centenares de gente batallan. Bueno, pues claramente es de que ya hoy en día hay muchos más, depende en cuál denominación uno esté, sea en la Iglesia Ortodoxa, Católica Romana, evangélica, Pentecostés. Ya parece que hay más gente que está preparándose para este llamado. Pero claro que sí, es algo interesante y es algo bueno tomar el paso de fe para entrenar a alguien más. Y también, claramente, no quiero dar la impresión que soy el único médico que estoy envuelto en estas cosas, en asistir con la guerra espiritual y asistir con los exorcismos. Hay muchos otros doctores también que están en la guerra y están dispuestos para ayudar. Ahora, obviamente, como digo, hay muchos psicólogos, doctores, ministros que están envueltos en esta área de combatir el enemigo. Pero yo creo no son tan vocales o dispuestos a estar enfrente de la cámara o de un micrófono como para dar los mensajes a miles de gente y advertirles la realidad de los demonios y los ataques demoníacos.
pero sí lo hay. Ahora, sobre si alguien tiene el llamado para entrar en esa área de verdad, como en esa batalla, yo les advierto que lo hagan. Si sienten el llamado, háganlo, pero al entrar, entren siendo sobrios, porque el enemigo está astuto. Eso no es para entrar en un ambiente de drama, sino que es algo en serio. Sobre todo, yo les advierto que busquen a un exorcista que ya tiene mucha experiencia en este caso, y así ellos pueden aprender en una manera apropiadamente. En ese sentido, esta caminata, todo lo que se aprende por aprendizaje y por experiencia. Pero la experiencia debe ser guiada por alguien que ya lo está haciendo. Ahora, lo que yo he sabido es de que hay muchos obispos, antes de aprobar el exorcismo, piden que quizás si hay un creyente que es un psicólogo o un profesionista en la área de salud mental, que puedan estar ahí también para discernir o evaluar si el exorcismo es necesario. Eso claramente no es algo que es disponible a todos fuera de Estados Unidos o en todo el mundo. Lastimadamente eso es así, pero si es posible hacerlo, tengan a alguien también de la área de salud mental. Obviamente también hay mucha literatura que escuchar, que entender, que estudiar, pero más bien es aprender un exorcista por experiencia. Y muchos exorcistas que yo he conocido son ministros, son padres, sacerdotes con mucha humildad, mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero también llenos de santidad. También son maduros en su sed y son muy conocidos por no tratar ni querer exagerar los datos. Y siendo expertos en la área de lo que ellos hacen, son la sal de la tierra y yo estoy seguro que quisieran ayudar a otros a aprender cómo combatir los demonios. Ahora quisiera, claramente, antes de que usted lea esa escritura, decir que esa porción de escritura es tan esencial para cada creyente. Adelante, pastor, por favor, lea lo que tiene que leer. Gracias, doctor Gallagher. Lo que quiero leer es de Efesios capítulo 6, versículo 13 al 15. Y eso es de la versión Dios habla hoy. Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Ahora mire, lo que quiero enfatizar es en el versículo 15, siempre listos para salir a anunciar. Siempre listos. Se toma que tener cierta preparación para combatir al enemigo. Claramente en Lucas, Jesucristo sí dice, Dr. Gallagher, de que Él nos ha dado la autoridad sobre los poderes del enemigo, pero también tenemos esa autoridad, pero también tenemos que saber cómo usar esa autoridad, cómo entrar a la batalla, estando listos, acuerdo con la palabra de Dios en Efesios. Obviamente es como tener una arma de fuego, una espada. Uno puede entrar a la batalla con esa arma de fuego, una espada, pero si no sabe cómo usarla, no va a ser eficaz.
Tenemos que saber cómo prepararnos y estar listos, de acuerdo con Efesios capítulo 6, versículo 15. Y lastimadamente, mucha gente entra en esta área para, bueno, en forma de drama, ¿cómo se dice? O de sensacionalismo. Y a veces causan más daño que bien. Ahora quiero hablar sobre algo que no es necesariamente tan, ¿verdad? En el sentido clínico, en el sentido de clínica, ¿verdad? De terapia, pero sí es terapia. La palabra que usó no tanto atrás era la palabra drama o dramático, pero sí es en el sentido de consejería, sí es justo tener que hablar sobre eso. Ahora, doctor Gallagher, hay gente que no cree en esas cosas y dice, es pura superstición. Y más bien la gente que busca un exorcismo están sufriendo de algo psicológicamente y específicamente lo dicen que es una, ¿verdad? Un trastorno histriónico de la personalidad. Y más bien en términos laicos quiere decir que la persona es una persona llamativa, que le gusta la atención, que está llena de drama. Y esa gente, bueno, pues se conoce por ser gente peleonera, que todo el tiempo causa problemas, que todo el tiempo quiere ser el centro de atención, se viste de una manera muy sensual, actúa en una manera muy sexualmente, muy impulsivo o impulsiva. Y esa gente nomás necesariamente quieren algo que les ponga atención y van a decir necesito un exorcismo. Ahora, con esto en mente, los que están criticando la, ¿verdad?, posesión demoníaca dicen, y esta gente nomás quiere echarle la culpa a un demonio por las decisiones que ellos han hecho, porque tienen la tendencia, ¿verdad?, del trastorno de personalidad histriónico y nomás le quieren echar la culpa a alguien porque eso es parte de ese trastorno de personalidad. Ahora, doctor, ¿qué es la diferencia? Vamos a decir, de decir todo el término trastorno histriónico de la personalidad. Vamos a poner en términos simples para el laico. ¿Qué es la diferencia en la persona que le gusta el drama y necesita toda la atención? ¿Qué es la diferencia entre ellos y una persona que realmente necesita un exorcismo o está combatiendo opresión y ataques diabólicos? Ahora, pastor, antes de empezar, quiero decir que estoy muy de acuerdo con lo que usted dijo. Uno debe de estar preparado espiritualmente antes de entrar a esta área. Y sin embargo, lo que yo digo es, no nomás debe de uno estar preparado y practicar su religión, sino que también pedir seriamente las oraciones de otros. So le pido a todos los que están escuchando ahorita en la audiencia, oren por mí. Yo necesito mucho de sus oraciones. Y yo le digo a muchos, yo no haría este trabajo o involucrarme en la área de exorcismo si yo no tuviera mi vida diaria de oración y devoción al Señor. Y también teniendo a gente que esté orando por mí. Ahora, en cuanto si le quiere decir dramitis o ese trastorno personalidad de ser histéricos, y todo lo que ellos buscan es la atención de otros. Ahora, mucho de esta gente sí tiene ese trastorno de personalidad y a veces hasta son manipulados por otra gente en pensar que tienen demonios cuando no lo tienen. Ahora, hay otros sucesos en que no son gente de que andan buscando atención, sino que realmente, pastor, han pasado por un abuso muy severo y tienen disasociación, o lo que le dicen múltiples personalidades. Y quizás lo que ellos piensan es que una de esas personalidades
es un demonio cuando realmente no es una situación psiquiátrica. Ahora muchas gente que tiene trastornos de personalidad y emociones, especialmente si han sido abusados en el pasado, tienen muchos trastornos por dentro y por fuera, que los llegan a pensar que han sido abusados o que han sido abusados en rituales satánicos y realmente no lo fueron. Todo eso indica que no hay posesión. Ahora también hay criminales que también pueden caer en la categoría lo que se dice sociopath. Y realmente lo que ellos necesitan es llegar a tener una conversión, de convertirse al Señor Jesucristo. Ahora también, Dr. Gallagher, lo que a muchos tienen objeciones sobre la posesión es de que muchos han experimentado con la droga y eso abre puertas a influencias demoníacas. Entonces, lo que está pasando es que se están acordando de las experiencias que tuvieron mientras que ellos estaban bajo la influencia del demonio. Y realmente no es posesión, sino más era experimentación con la droga. Y eso crea en ellos memorias falsas que nunca estaban allí. Y los que critican es que todo es falso. Doctor Gallagher, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Todo es falso o durante ese tiempo de usar drogas sí tuvieron experiencias demoníacas? Oh, sí, claramente, pastor. Lo que yo estoy diciendo es de que eso sí cree ideas falsas, memorias falsas y piensan que los satanistas están en cada esquina y no lo están. No, depende en cuál área estés, ¿verdad? Pero la droga sí abre la ventana a los demonios y quizás si tuvieron una experiencia con una presencia demoníaca. Pero en cuanto a los detalles de memorias falsas, eso lo discuto muy en detalle en el libro. Y ahorita por el tiempo no hay mucho tiempo que discutir, pero hay memorias falsas y hay experimentación con droga que sí resulta en influencia demoníaca. Lo que muchos tenemos que tener en mente es de que no es la droga necesariamente, sino que es el pecado que estamos cometiendo contra Dios por usar la droga. Eso es lo que trae más daño del enemigo que la droga misma. Y doctor Gallagher, gracias por esa información, porque eso aclara algo que yo muchas veces lo he tenido que explicar. Y yo lo que todo el tiempo he visto es que cuando hay víctimas, ¿verdad?, de abuso o víctimas de trauma o tienen situaciones de enfermedades mentales, ellos todo el tiempo están buscando, pues, ¿a qué le podemos echar la culpa por lo que nosotros estamos sufriendo? Y una de las cosas que se les hace muy fácil es echarle la culpa a un demonio. Y el demonio nunca estuvo allí. Ahora, lo que muchos quieren saber, doctor Gallagher, es si nos puede ayudar en una manera concisa y clara y dígalo tal y como es, ¿verdad? Así es como decimos aquí en este programa con Pastor Sammy, Poder y Consejo. Díganos tal y como es, ¿qué es la diferencia entre que alguien que tenga enfermedades mentales o digan, bueno, está loco, o realmente, qué es la diferencia entre eso y ser poseído por un enemigo, una entidad diabólica? Lo que muchos que dudan en la situación de posesión demoníaca es de que los cristianos por muchísimos años, tienen un criterio muy estricto para diagnosticar si realmente es una posesión o no. Desde el año 1614, la Iglesia ha tenido un manual para poder verificar si realmente
hay una persona que está poseída por el enemigo y mirar ese criterio. Y obviamente verificar que no haya una necesidad de tener una diagnosis médica para diagnosticar una enfermedad mental. Y sobre todo, la diferencia principal es, ¿hay algo sobrenatural pasando? ¿La persona se levanta y está flotando en el aire? ¿O hay cosas que brincan, objetos que están flotando de un lado al otro en el cuarto? ¿Hay rotos o rasguños en la piel sin que alguien esté tocando? Todas esas cosas indican no una enfermedad mental, pues las enfermedades mentales no tienen nada que ver con lo sobrenatural. Pero cuando hay lo sobrenatural, entonces estamos viendo allí que hay una influencia demoníaca. El cambio en la temperatura en un cuarto, que se hace demasiado frío o de repente se pone bien caliente. Esas son cosas que no tienen nada que ver con la salud mental. Sin embargo, tienen que ver con la influencia de un demonio. Ahora, doctor Gallagher, te quisiera preguntar algo porque en la iglesia también hay diferentes tópicos que vienen bajo la influencia de un ataque diabólico, pero no todo es igual. Pero a veces la gente los usa como que si es la misma cosa. Es como decir en el español el color colorado o el color rojo. Entonces la gente piensa que estos términos todos son iguales, pero realmente no son. Si nos puede aclarar, acuerdo a su libro, ¿qué son esas palabras? Vejación, opresión y posesión. ¿Qué son y qué es la diferencia? Claro, pastor, lo que yo quisiera empezar, obviamente, la situación más severa sería posesión. Y la posesión es cuando el demonio toma completamente control del alma de la persona en el sentido de que influencian las decisiones totalmente. Bueno, déjeme decir eso en otra manera. Llegan a usar la voluntad del alma, pero no tener control de todo el alma de la persona. Esa es la situación más extrema. Ahora, si el ataque diabólico no influencie a la voluntad de la persona, y no estoy hablando de la tentación, porque la tentación puede estar haciendo que la persona caiga. Eso es una opresión. Pero si no hay la posesión de la voluntad de la persona, esa es opresión. Ahora, vejación más bien viene siendo como la situación en que tenía alguien que estaba siendo golpeado o rasguñado. Y es evidentemente en el cuerpo, pero no está poseída la persona. Nomás está sufriendo bajo lo que se le dice vejación. Ahora, doctor Gallagher, mientras estamos hablando sobre todo esto, mucha gente piensa que la gente que llegan a ser víctimas sobre esas cosas es porque ellos se involucran en cosas satánicas o cosas ¿verdad? De espiritualismo que no deben de involucrarse. Y lo primero que viene a la mente de mucha gente es de que andan allí en la selva o, ¿verdad? Haciendo brujerías, usando unas batas así negras puntadas en la cabeza, con cruces al revés o algo así. Pero lastimadamente la posesión diabólica no necesariamente es porque andan haciendo esas cosas, ¿verdad? Pero sin embargo, lastimadamente lo que yo estoy viendo, doctor Gallagher, es de que ahorita hay muchos adolescentes que se están involucrando con las pandillas, las gangas y vendiendo droga, y muchos de ellos están ya practicando espiritualismo por algo que se llama la Santa Muerte. Yo me acuerdo mi primer tiempo que
encontré algo así era porque estaba en una escuela ayudando y había un niño en particular que le andaba jalando el pelo a ciertos estudiantes y entre yo y el policía tuvimos que hablar con él. Bueno, historia larga, corta, es que él y su familia practican la Santa Muerte y quería hacerles daño por medio de brujería a los otros estudiantes. ¿Podrá darnos, doctor, algo de información sobre este nuevo fenómeno que no necesariamente es que andan haciendo brujería, sino ahora andan con cosas nuevas como la Santa Muerte o cosas de ya como se está aceptando más el uso de drogas que también abre las puertas a ataques diabólicos? Ahora, sobre todo lo que está usted preguntándome, pastor, yo tengo varias historias en caso de esto. Pero uno en particular, había un hombre hispano que cuando él era adolescente se involucró en las pandillas y él se involucró en la Santa Muerte como las pandillas lo usaban. Ellos se dejaban ser poseídos por demonios para agarrar información y hacer extorsión o matar a los informantes que se estaban hablando con las autoridades. Ese adolescente que hoy ya es un adulto se involucró con la Santa Muerte y dedicó su alma a la Santa Muerte. Y él decía que él tenía los carros, el dinero y todas las mujeres que él deseaba. Lo tenía todo. Pero llegó a llegar a la cárcel. Y en la cárcel, el reverendo o ministro que estaba allá dentro de la cárcel me habló porque al llegar yo, obviamente este joven, aunque lo tuvo todo, perdió su alma y estaba poseído por el enemigo. Ahora, por favor, pastor, entiéndame que no nomás son situaciones así extremas donde ellos se dan sus almas. Pero ahorita, como decía antes de empezar nuestra entrevista, mucha gente se está volteando a ideas, a hacer espiritualismo o hacer el yoga con el kundalini y luego resultan poseídos. Eso es muy cierto, doctor Gallagher. Mire, estamos cerca del fin. ¿Sería posible si nos diera unos ejemplos? Ya sé que mucha gente le pregunta sobre la señora Julia. ¿Nos podría dar otros ejemplos de otros exorcismos que han sido un poco difícil para aceptar y creer? Lo que quiero enfatizar antes de decir estas historias es de que cuando la gente se desespera y va con alguien que le lea las manos a las cartas, que le diga el futuro, o en desesperación le piden a un brujo o una bruja que hagan algo para ayudarles, o si son atacados, pedirle al demonio que ataquen a ellos y no a su familia. Eso es algo muy insensato que hacer. El enemigo va a tomar en serio lo que hacen y nunca se va a quedar satisfecho con dañarle solamente a usted, sino va a maldecir a usted y a toda su familia y quizás puedan resultar en una posesión muy pesada. Mi consejo es de que nunca lleguen a hacer algo así. Pero lo que quiero enfatizar también es de que en cuanto a las posesiones, antes de las posesiones, Satanás y los demonios odian a la gente que vive en santidad. Entonces por eso los atacan y hacen todo lo posible para no dejarlos en paz, no dejarlos entrar y empezar la vida más en santidad contra el Señor. Una de las cosas interesantes es de que
Cuando la gente quiere acercarse a Dios, el demonio viene y los hace sufrir para que no se acerquen a Dios. Ahora, pastor, quisiera hablar de una mujer en particular que cuando ella era chica, sus padres no la atendían. Ella era muy sola y acudió a uno de sus vecinos. Lastimadamente, este vecino y su familia practicaban el satanismo hasta cierto punto y en un hechizo invitaron a un demonio que entrara a su vida. Desde ese punto el demonio tomó ventaja de esta niña y siendo sola, queriendo atención, queriendo ser aceptada. Lastimadamente, el demonio entró en su vida y la perturbó por muchos, muchos años. Ahora ya de grande, ella era una mujer protestante y quiso acercarse a las cosas de Dios, pero empezaba a manifestar ciertas cosas que no estaban bien. Fue a uno de los diáconos de su iglesia y él empezó a tratar de orar por ella, pero estaba inmaduro y no estaba entrenado, preparado para ayudarle. Y lo que resultó es de que manifestó, pero nada pasó. Entonces ella tuvo que buscar a otro ministro que le pudiera ayudar y cuando ella encontró ese ministro, él me contactó para estar allí. Al entrar yo la vi y era una mujer muy pequeña. Pesaba menos de 100 libras, como unos 90 libras. Muy pequeña, bien delgada. Y ella misma, bajo la influencia del demonio, levantó a este diácono que estaba y pesaba más de 200 libras y lo tiró cruzando el cuarto. Oiga, cómo una mujer tan delgada y chica pudiera levantar, y no nomás levantarlo, sino tirarlo con tanta fuerza que él voló cruzando el cuarto. Ella estaba poseída por un demonio que estaba funcionando bajo una fuerza sobrenatural. En esta situación también, ella subió en el aire. Empezó a hablar en otros lenguajes que ella nunca había estudiado. Y eso es algo a veces muy común entre gente que sí está poseída por el demonio, que empiezan a hablar específicamente en el latín o en griego. Ahora, en este caso, esta mujer que le llamé Barbara, nomás para cubrir su identidad, ella tenía objetos religiosos en su hogar y con odio y coraje contra esas cosas, los demonios espontáneamente, y bueno, uno dice espontáneamente, pero no, porque la fuerza es invisible, pero está ahí. Quebraban los objetos religiosos o los hacían que se voltearan al revés. Qué interesante y hasta espantoso hasta cierto punto, porque creo que antes de la grabación me había dicho que esta misma mujer, Barbara, en ocasiones hasta los muebles pesados se le caían arriba de ella para tratar de hacerle daño, y obviamente eran los demonios. Sí, así es. Eso es lo que le pasaba en su hogar. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros y compartir un poquito de mucho de lo que usted ya sabe y ha experimentado y ha sido testigo para no nomás ser testigo, ¿verdad? Sino de ayudar y traer aliento a los que están sufriendo, ¿verdad? Ahora, como le digo, el programa es Poder y Consejo aquí con Pastor Sammy. ¿Qué sería su palabra de sabiduría
Cuando se llega a consejo y poder a los que están escuchando en cuanto a los enemigos demoníacos. Lo que tenemos que acordarnos y lo que yo le aconsejo a mucha gente es: acordémonos que Dios es soberano y que por medio de Jesucristo está la victoria y tenemos la autoridad en Cristo Jesús. Porque Dios permite esas cosas que sucedan, pues muchas veces son por acciones de la gente que han tomado acciones y traen consecuencias. Y a veces son no por eso, sino por abusos que Dios no tiene control, pero lo permite por ciertas cosas que no sabemos totalmente. Pero sin embargo sabemos que dentro de todo Dios usa lo malo, y de todos modos no es que lo use, sino que por medio de lo que causa dolor y daño, Dios trata de traer algo bueno a los que son víctimas de ese mal. Y a la misma vez es trayendo validez a lo que nos dicen los evangelios en cuanto a cómo Jesús mismo reprendía y echaba fuera demonios. Y sobre todo es de que el alivio verdadero viene cuando los ministros cristianos toman en serio lo que Dios los ha llamado a hacer, así como Jesucristo envió a los apóstoles y los apóstoles enviaron a los obispos y los obispos adelante. Eso trae validez, de que la palabra de Dios es verdadera y la autoridad en la iglesia de Jesucristo para echar fuera demonios es la virtud que atrae a los necesitados a realmente tener libertad y alivio del poder de Satanás. Gracias, doctor Gallagher, y gracias por también traer ese punto sobre la iglesia y el papel de la iglesia, porque Jesucristo mismo dijo que Él edificará la iglesia, pero el reino de Satanás nunca podrá, Él ni el infierno podrá destruirlo jamás. Es realmente porque Dios nos ha dado la autoridad sobre los demonios, pero también la autoridad viene porque nos sometemos a la autoridad que Jesucristo ha establecido en la iglesia. Y así viene el poder. El poder verdadero para vencer a los demonios es someternos al poder y la obediencia de la iglesia del Señor Jesucristo. Doctor Gallagher, le doy muchas gracias por el tiempo que hemos estado aquí. Sé que este tiempo no se compara con la multitud de horas de que usted ha ayudado y ha traído alivio a las multitudes que han venido a llegar a usted para socorro por medio de el exorcismo entre usted y un ministro. Y bendito sea el Señor que hay mucha gente que está sintiendo ese llamado del Señor Jesucristo sobre su vida y ya no están siendo a gusto, estando en iglesias que ni hablan del enemigo, hablan del diablo, ni cómo combatirlo, pero saben que tienen que subirse como soldados de Jesucristo y realmente combatir con esos demonios en el nombre y la autoridad y el poder del Señor Jesucristo. Y sobre todo que hay doctores médicos que están dispuestos para levantarse y asistir a discernir también a los que están sufriendo salud mental, enfermedades mentales o ataques demoníacos. Y en ese sentido, doctor Gallagher, lo que a mí me tiene un poquito preocupado es de que en la iglesia hay mucha gente que empieza a buscar
ideas en en filosofías del Medio Oriente o de otras religiones como Kundalini, el yoga, etcétera, que traen mucho daño a la vida de ellos, porque andan buscando un poder que no encuentran en su iglesia, porque muchos ministros tienen miedo de hablar de la verdad, del poder que tenemos sobre el demonio, y prefieren de hablar de cosas muy levianas como 10 pasos para ser un mejor amigo, de realizar que el pueblo de Dios necesita saber, no nomás cómo ser buenos amigos, pero cómo defendernos y atacar al enemigo de nuestra alma. Ignorando al diablo no va a hacer que el diablo se desaparezca. Ahora, hablando del libro otra vez, el título es Enemigos demoníacos. Bueno, pues son enemigos de los humanos porque ellos no tienen la capacidad de amar. Nosotros sí tenemos la capacidad de amar. Y sobre todo, no tienen ellos perdón en Dios. Y nosotros sí tenemos el perdón de Dios. Entonces ellos nos odian. Por esa misma razón, pase lo que pase, ellos no pueden ser nuestros amigos. No pueden ni estar en tanto de poder ayudarte. Sin embargo, están determinados a ser tu enemigo hasta el fin. Otra vez, Dr. Gallagher, muchas gracias por estar con nosotros y que Dios los siga bendiciendo y protegiendo de todo mal y dándole más sabiduría para seguir ayudando al pueblo de Dios y a aquellos que están atormentados por el poder del enemigo. Y yo les pido a todos los que están escuchando este mensaje, adquieran este libro del psiquiatra Dr. Richard Gallagher. Y si quieren, agarren varias copias. Regáleselos a su ministro, a su sacerdote, y hasta a su médico también. A consejeros, si conoce a un consejero, regálenles este libro. Es importante saber y leer y aprender de experiencia propia que nosotros tenemos que estar listos para combatir al enemigo. Doctor Gallagher, que Dios lo siga bendiciendo y que lo siga bendiciendo. Y yo sé que Dios le va a abrir más puertas. Sé que al tratar de contactarlo, una de las cosas que yo me di cuenta es que ya su práctica de la oficina de psiquiatría no puede ni tomar nuevos clientes porque está repleto de clientes. Y eso es un buen problema, ¿eh? Eso significa mucho que es un buen psiquiatra. Pero que Dios me lo siga bendiciendo y abriendo nuevas puertas para usted. Te pido, por favor, si hasta este momento no lo has hecho, necesitamos tu ayuda. Es una ayuda gratuitamente. Hacerle clic al botón de suscríbeme, al botón de notificaciones y danos ese pulsar para arriba, el thumbs up. Ayúdanos, por favor, y comparte este mensaje con otra gente, pues es crucial que ellos también aprendan, porque el enemigo los odia a ellos también. Seguimos también produciendo material. Estamos en YouTube, muy pronto en otros podcasts, en otras plataformas de podcast. También estamos excitados a decir que estamos en rumble.com, rumble.com. En Minds, M-I-N-D-S, y en otras plataformas. Búsquenos, por favor, y compartan estos mensajes. Antes de irme, también se me olvidó la otra plataforma que se llama Parler. Parler.com también. Gracias por estar con ustedes, con nosotros también. Y sigan adelante, porque juntamente seguiremos caminando sobrenaturalmente sobre el agua. Muchas bendiciones y hasta la siguiente vez. Bendiciones. Hola, soy Cristina Salazar, soy la esposa de Pastor Sammy Salazar.
Nos complace anunciarles que si podemos contar con ustedes para dar un paso de fe y la obediencia para traer el pastor Sammy a su ciudad para ministrar, para empoderarlos a ustedes y a muchos con poder y consejo para caminar sobrenaturalmente sobre el agua. Comuníquese y llame al 216-810-6145. Otra vez el número es 216-810-6145 o nos puede mandar un mensaje al pastorsammysalazar.wow@mail.com. Muchas gracias.